montando y remontando, ¿verdad? Pasajes, chorreras y más chorreras. Pa'l pescador de agua dulce y de agua dulce con las costas apureñas. Y en la barranca del río, ¿verdad? Del río no siente dolor ni pena, pues escucha la matraca, sí, la matraca, la gaviota y la morena. ¡Upa! Y en ratos de ensoñación va a ser mi humilde curiara, pa' Guariquito y Caicara le dejo mi inspiración. Pescador del río Apure te dedico mi canción, la que me entregaste tú, ¿verdad? Mi vida cuando iba yo de patrón. motor.
Oye, Diego, levántate, llegando el agua, hijo, llegando el agua. Y tenemos poco tiempo. Venga, Diego, levántate, hijo, levántate. Vamos, vente al baño. Vente, rápido. Tú verás, si me dices a mí, mira mamá, yo me voy a enfocar con esto porque me irá bien, bueno, esa es tu decisión, yo la respeto porque ya no puedo decirte a ti, tú vas a hacer esto porque a mí me gusta que tú seas abogado, que tú seas ingeniero, no, tú decides por ti. Yo te diría, bueno, que te enfoques en una carrera como tal, si quieres hacer fútbol, tus videos, bueno, tú los haces. Y tú, tú verás. Siguiente, que en mi opinión es conocido por parte de la comunidad de Minecraft o Minecraft Pedro, o bueno, en general. Diego, ya es tarde, deja el celular. Al colegio, hijo. Voy. Dios te bendiga. Bendición. Que te vaya bien. Feliz día. Pórtese bien en el colegio. Susana, buen día. Mari, ¿saludaste a la luna? Mira, por ahí viene el aseo, viene el camión. Sí, ya viene bajando. Cándida Margarita. Yo tengo que ir a visitarla, porque voy a hacer un corazón, pero quiero que seas ícono. Voy a hacer el petare palpite, pero lo quiero esculpir en arcilla y luego hacerlo en resina. ¿Cuál es el punto G? Dejé golpeado. De verdad. Dios guarde los magallaneros. Dios guarde los magallaneros, te lo ha dicho. Dios guarde los guarde. ¿Qué pasa, Jorge? Está la vaina. Esther, estás limpiecita. Qué bueno que estás limpiecita. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, Fina? Dale, pues. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tus mujeres? Bien, vale. Luna me llegó ayer de Argentina, 6 años que no la veía. Me involucré en este negocio hace como que 40 años. Y la primera vez no es fácil. Te vomita, te marea. No quiere ir más. Pero tiene que ir porque tiene que ir. Y bueno, y ahí te vas puliendo, como dice la gente, pues poco a poco. Pero es una experiencia bonita. Después que dominas todo, el mareo, y agarras tu primer pescado, te quedas como esa fiebre, ¿no? De seguir yendo. ¿Cuánto tenemos de combustible para trabajar hoy? ¿Tenemos suficiente? ¿Ah? Hace 2 años teníamos este tipo de oportunidades, hermano. Entonces 2 años teníamos que salir cerquitica y hasta en balsa, ¿no? Mira hoy, ¿no? Tenemos combustible, estamos más organizados como equipo. Claro.
y pasamos roncha porque no podíamos salir ni qué, Frank, ni a 3 millas. Cuando estábamos hace 2 años, ¿verdad? 2 años nada. Conseguíamos el aceite, pero la gasolina cuando la conseguíamos no, ¿ah? Bueno, a media milla. Y porque el pescado prácticamente no lo vendíamos, lo truequeábamos. Nos llevábamos 10 pescados, cambiamos 5. Y nos quedamos con 5. Hace 2 años. ¿Ah? Y sin gasolina, todo jodido. Estábamos más flacos. No. Vinieron los peces, pero no vinieron el aceite. Vinieron el aceite, pero no vinieron el gas. Todo fue un fracaso para esos últimos 2 años. Sancochado, harinado, me echaba como cazón. Más que la ají, esa vaina la conseguíamos aquí que lo sembramos. Triste y lamentable, Carlito, que nos llegue a pasar otra vez lo que nos pasó ahorita, ¿no? Dios, venir y caer en ese hueco, no, y reventar el caucho. Uno aquí para allá y uno allá para acá, ¿no? Increíble, 2 cauchos me he llevado ya. Pero es que estas vías aquí, estas carreteras, mira cómo están, vale, no, demasiado más bien. Espero en Dios que, oye, no salga todo bien en este viaje, pues. No tengamos dificultades, pues. Me siento muy privilegiado de tener una vida como la que tengo, vivir cada día la intensidad como si fuera el último día de mi vida. Yo desde mi infancia que yo viví en la India, yo tuve la percepción y la convicción de que la búfala me iba a traer suerte en algún momento de mi vida. Una cosa es la pobreza y la otra cosa es la miseria. Yo preferiría ser un pobre en la India que un pobre en Venezuela. Amor, ¿qué hora es? Ya te digo. ¿Cómo vas, Dieguito? ¿Te falta mi vida? Uy, voy a llenar los mentones. Acuérdate de los yogures. ¿Te falta algo, Diego? ¿Cómo vas? El traje de baño. ¿Te cepillaste los dientes? No. Entonces no te puedes poner el bolso si no tienes los dientes cepillados, caramba. Acuérdate que son tus dientes, no los míos. ¿Tienes agua para la escuela, Diego? Amor, yo estoy listo. ¿Qué te falta? Gracias, Dios. Sí, Gracias por la bendición de este día, Señor. Gracias por tu bendición, porque Espíritu Santo de tu Dios, misericordia nos te ha damos la gloria y la acompañado. honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. y Amén, amén. amén. Por si acaso no se me vaya de caer en la cama. Sí. Sí, porque me eché a la pupa atrás, mamá. ¿Te echaste la de Paw Patrol? Sí, que tú me regalaste. Ah. Tienes que tener 3 o 4 aplicaciones para medio resolver. Si no tienes aplicaciones, no resuelves. Si estás en la calle y no tienes clientes, no tienes vida, no tienes trabajo. Tienes que esperar que te llegue alguien por suerte o la llamada millonaria. Si no, no hay trabajo.
La cancha ha sido una bendición para esta comunidad. Algunos de esos muchachos inclusive no tienen documentos. Y aquí nos vamos a preocupar porque todos los niños que estén jugando tienen que estar en su escuela. Que la escuela debería aceptar por lo menos unos 15 o 20 muchachos máximo. Ah, mira, llegó Julio. Buenos días. Ajá, está bien. Hace 2 días hablé con Cristian. Le dije que íbamos a ir hoy para la cancha, porque hay una serie de situaciones que se presentan. Pues, ¿cuántos muchachos más o menos tenemos nosotros aquí? Los que están en el profesional y los que ya han pasado por el profesional. ¿Cómo qué cantidad? Aproximadamente 40. 40 jugadores en el profesional. Los jugadores que han salido de aquí del barrio han estado en el fútbol profesional. ¿Qué pasa? Que nosotros nos excedimos en la democracia. Porque la gente dice, no, que aquí no hay democracia. Nosotros somos extra democráticos. Porque cuando nosotros nos hicimos la elección, nosotros pusimos una urna en la cancha y todo el que pasaba por la calle votaba. Y como a las 5 de la tarde se recogió y el resultado de toda esa votación, inclusive sin que los compañeros formaran parte, fue porque eso lo eligió la gente. Pues la gente quería quienes fueran los dirigentes de la liga. Entonces nosotros cuando nos eligieron así. Un voto popular. Que también estuvo bebiendo. Levanta aquí, levántalo aquí. Claro, hay que partir el tornillo. Una arandela. Pasa, pero pasa la placa y no pasa el porro. Mira, porque con una arandela. Sí, pero yo digo aquí. No, pero es que no las vamos a meter aquí, lo que vamos a meterlas aquí. Vamos a meterlas aquí como presión, ¿me entiendes? O sea, toma. Ese de ahí no se va a salir. El mismo alicate de presión este, papi, agárralo así, chaval. Ingéniate la papi, estamos en la calle. Estoy metiendo el otro, yo voy apretando con el alicate. Más tiempo. Aprieta más. Pero creo que se nos caiga, ¿no? Hágalo. No creo que se caiga. No vale.
manos a la obra. Tú sabes, por el baño y del Ok, baño perfecto. entonces para el cuarto. Y así sucesivamente. Ajá. Gracias. La noche que me besaste allá en la orilla del río, recuerdo que me olvidaste entre aromas y rocío, y aunque nunca regresaste, en vez de llorar me río. Cumbia, 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 cumbia la buena, para no llorar. Cumbia, 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 cumbia la buena, para olvidar. Mira, Irma, y ha tenido agua, ¿no? Sí, sí, es que aquí poco falta por el tanque que es Sí, bastante pero acá grande. porque raciona. ¿Y tu nieta? Está medio pachuchita, pero bueno, ya con tratamiento con su doctor. ¿Por qué sigo siendo enfermera a pesar de mi salario? Pues es una pregunta que muchos se hacen y hasta yo misma me lo hago. Y la verdad es porque me gusta lo que yo hago y amo mi profesión. Lamentablemente en este país pues es una profesión poco valorada. Con mi salario se compra 1 kilo de carne escasamente, medio kilo de queso y 2 harina pan. Dentro del hospital es ilegal, pero hay una situación que me obliga a vender yogur dentro del hospital. Cuando yo estudié, yo me enamoré de esta profesión y eso es lo que me incentiva a luchar día a día, porque sé que ahí en el hospital quizás no encuentre la satisfacción monetaria, pero sí encuentre la satisfacción moral y que le llena a uno espiritualmente. Pero Carlos, acuérdate que para aquellos lados el combustible está escaso totalmente. Sí, para no tener que pagar la cara. Nah, guara, tú sabes lo que es pagarla $1.50. Dios mío, tú sabes, o sea, yo estoy trabajando, es prácticamente para la gasolina y el carro, o sea, comprar caucho, gasolina, aceite. Tenemos que estar claros que tenemos que tener la gasolina para no quedarnos en el camino o tener que pagarla al precio Claro, que no si la excesivo. podemos echar en Valencia, en Maracay, mejor. Yo estoy pensando la bomba de Villa de Cura, ¿por qué? Porque la bomba de Villa de Cura no he visto funcionarios así que sean claros. Acuérdense que tenemos que echar la gasolina y pararnos en un sitio estratégico para poder sacar la gasolina y meterla en las Filipinas, ¿no? Sí. No podemos hacerlo cerca de las bombas. Sí, es verdad. Y ojo, acuérdense, como son 2 Filipinas, son 40 litros, vamos a tener que echar en la primera bomba echamos, sacamos 20 litros. Por menos que esté otra bomba cerca para sacar los 40 litros de una vez. Claro. O sea, tenemos que estudiar ese campo ahorita. ¿Verdad? Cuando estemos en el proyecto del camino, vemos a ver cómo podemos hacer. Guillermo. ¿Qué pasó, John? Coño, tú te acuestas bailando y amaneces bailando. Los guisados son arrechos. Bueno, no sé, como 8 o 9 kilos de verdura. Y la hacemos de pollo. Pegamos bien.
pero es que no alcanza para nada. O sea, tú agarras un boli, o sea, lo que agarras se te ve en comida. Oriente. Buen día. Mira, María, para desayunarnos con mapoy y queso, mira. Me pesa 3 mapoy de esos, tan bonitos. No, pero llévate más, llévate ají. ¿Es picante ese ají o es ají dulce? ¿Es ají dulce? No importa, todo junto. ¿Sabes que llegó Luna? Tenía 6 años que no la veía hasta aquí. Te voy a decir que vas a saludarte. Pero le dije, bueno, ya como llegaste me voy a tatuar resiliencia, porque además una penuria va a llegar. 14 días de travesía. Pero se vino por dónde? Por Manaus, por Brasil. Por Brasil. Pero se les quedó el carro en el Amazonas. O sea, pobrecita llegó como picada, como un sarpullido inglés. No, imagínate. ¿Sí nos alcanza, María? ¿Cómo cuántos somos hoy? ¿Como 20? Llegaron ahorita como 10, que vienen para allá. Somos como 25, pero si no, no hará falta más. Sí, no, yo creo que se alcanza. Bueno, Va a comprar dale. pollo, que va a comprar Bueno, pollo 10 nada más. Ah, Vean que se vaya sumando. sí. Pero ahí no, tenemos Si como- no le echamos más agua a la sopa. Se alcanza como para 20 y pico de personas. Dale. Porque es una tacita. Tú sabes que los venezolanos resolvemos como sea. No, ponle plátano mejor. 3, 4, ya va, me falta 1. 5, 40. ¡Bingo! A lo que quedó el Bolívar, chamo. Ay, mi Dios, nos tragó. Nos comió la isla. Gracias, Oriente. Gracias, pues. ¿Cuánto tiene eso? 12,91. Por eso te dice que La inflación nos está tragando, nos está tragando. La gente te está comiendo ahorita hígado de pollo, hígado de res y huevo, El queso que y puede, salchicha. El porque hay gente que no tiene ni un dólar. Hay gente que no llega. Hacer una sopa ahorita hay que tener un... No es arrecho. Yo recuerdo Hacer que... cualquier comida ahorita es un dineral. Uno, el venezolano, tenía la costumbre de hacer sopa todos los domingos. Claro, pero ¿quién hace una sopa todos los domingos? El pollo es más barato, ¿verdad? La sopa. El pollo es más barato, pero ¿cuánto te vale un pollo entero? Ya está en 7 dólares. Claro, pero si saca la cuenta, o sea, que ya una sopa para 50 personas tiene que tener más de 150 dólares. Las motos ahora son camiones, chamo. Y no, pa' Mariche. Y no pierdes el equilibrio. Naguará. Ayer me dieron un billete roto. Vale, cruzala para allá. El mismo. Ya va, la va a dañar, tío. La próxima bomba volvemos a cargar. El mismo procedimiento. Sí, el mismo procedimiento para sacar y llenar la otra pintina. No vamos a arriesgarnos a nada. Simplemente y llanamente vamos a hacer las cosas como es para poder llegar como Dios manda. Porque no quiero correr riesgo de que estemos allá y después nos quedemos sin gasolina y pagarla $1.50. Tenemos que hacer como hicimos. Sí. Porque es triste quedarnos en la carretera sin gasolina porque ahí sí es verdad que nos pueden dejar hasta robar. Nos dejan sin carro, nos dejan sin nada. No está desnudo. Sí. No, yo lo cuando te veo. Déjala ahí. Ya va. Ay. Sí, me calmo, pero déjala ahí porque si le echamos más va a estar muy full y sí es verdad que es crítico para nosotros. Ya. Lo voy a levantar, dale la vuelta.
que cada quien ocupe uno su puesto, que no se metan de a dos para que se beba cada quien su cantidad. Lo que hay es que tener rapidez para echar el suero. Va mejor. Poco a poco. Míralo ahí, míralo ahí. Mírala. Aquí mismo, súmale. ¡Pongo! No está adentro, mano. ¡Busca la olla! Más arriba. Quería pasarle más afuera, ¿verdad? ¿Y el pescado lo viste? ¡Dino! Sí, ya vamos a ver. Mira, Yalvi. No, eso lo hemos rotado ahorita para acá, para afuera. Me avisa aquí. Jala para allá. El pescado lo viste, tigre. Llegué cerca de la máquina y había vómito de carnal, pero en cantidad. ¿Ahorita? Claro. ¿Ahorita? Yo soy jurel. Vómito de carnal, pero en cantidad había. Si hay vómito, hay jurel. Mira, están avanzando adentro. Mira, voy. Para que tú no se te ponga allá en el teléfono. ¡Hola, compañero! ¡Ya voy a ir para el otro bote! Sube el copo arriba la goya. Ahí van a hacer obreles. Ayúdalo ahí, Joel. ¡Hunde la memoria! No, pero sube el copo, sube la argolla para que se ocurra seguro. Vamos, Joel, vamos. Está trancado. Ayúdalo, Déjate para arriba. Y hacemos la cortina que ellos jalen ahí todo. Jala toda esa vaina. Jala. Relajado. Dale. Todo corrido. Amarra, ya una vuelta ya tambor en el otro. ¿Y aquí, compa? Ali, vete tú con la olla, Ali. Que está aquí seco, Al. Hoy pues. ¿Cómo se salió? Creo que estoy buscando que la bolsa está pasando. Ahorita lo que debe estar próximo a llegar es la proteína. Incluso ya a mí se me está acabando la mortadela. Hice una arepita ahí con mortadela. Lo que debe llegar seguro es la proteína. Y ahí le agregaron a la bolsa la chicha. Que viene ya con todo. Trae su leche, su azúcar, nada más para tomar. Yo creo que tengo una papelita de chicha por ahí. Yo en la tarde me hago un vaso de chicha con un pan a las 4 de la tarde de merienda. Entonces... Porque antes lo tomaba con café. Bueno, aquí se nota. Cuando voy a buscar pollo, digo, deme uno descongelado, que ya venga natural para despresarlo y fritarlo de una vez. Yo tengo la deuda de un pollo con usted. Vamos, muchachos, pues. Vamos a avanzar hacia acá. No hay ninguna esperanza. Están enrejados. ¿Qué pasó, Gordy? Mira, ¿y el hombre cómo está? ¿Qué hay dentro de todo esto? Está lista la sopa. Ah, mira, ve, el resucitado. ¿Qué tal está la sopa?
No te preocupes, ¿ya está lista la sopa? ¿Ah? ¿Hay sopa? A lo mejor venimos a almorzar acá. No está estudiando. El abuelo, mándelo tú. Ya salió de clase, tiene que ir para la casa. ¿Ya hicieron el reparto? No era la Simón Rodríguez. Buenas tardes. Buenas. Buenos días todavía. Venimos a buscar la comida. ¿Cómo están, Milagro? Ilse. ¿Cómo están? ¿Cuál es el menú de hoy? Como pueden ver, pollo guisado con arroz, bollitos. ¿Cuántas comidas están repartiendo aquí ahorita actualmente? Lo normal son 200 beneficiarios. Hoy estamos despachando 180. Se ve extraordinario, de verdad. No, ellos dicen que la comida es muy sabrosa. Continuamos No hay que así. decirlo, es que se nota de lejos. Huele Bueno, huele buenísimo. Aunque todos los días no es pollo. Que varía el menú. Varía el menú. Varía el menú. No puede calar. No, esta va por aquí, ya va. 4. ¿Dónde quedan? 1, 2, 3, 4. Por ver dónde queda. Gómez. Señor Henry. ¿Qué? La orden. Niña, fuera la cueva. ¿Y la chama cómo sigue? Le pusieron el dispositivo, ¿no? Se le va a poner el dispositivo y... Y amarrarle un cinturón que ustedes le amarren ahí y esconderla, ¿no? La cargan en el tobillo. No, le vamos a poner una cadena. Chamo. ¿Se ha recuperado bien? ¿Está mejor ya? Bueno, ahorita se le fueron los puntos y trataba bastante Se le mejor. fueron los puntos. Y el niño sí está, gracias a Dios. ¿Cuánto pesó? 3,700. 3 kilos 700. Con 11 años. O sea, si hubiese tenido 20, pesa 5 kilos. Sí, señor. Naguará. Ella, y fue pues, ella no le hicieron No vale, cesárea pero ni tiene nada. que cuidar a esa niña de verdad, Alexander. O sea, de verdad que una niña con esa edad como... 12 años y un par de No, pero no, eso es un de verdad. O sea, ¿y cómo hace? ¿Cómo lo ve? ¿Lo cuida? ¿Lo atiende? Bueno, en eso sí ha madurado un poco. Pero amamanta ya. Sí, ya amamanta. Ay, Dios mío santísimo. Mira, ¿y el papá? ¿Quién Mira, es? ¿Cuántos otro años tiene el niño más. papá? ¿Cuántos años tiene? 14. Ay, Otro bueno. niño más. Y es una familia de bajos recursos, anda descalzo, no. Ay, ya, Dios mío. Que no es que. Bueno, pero descalzo y todo hizo muchacho. Supuestamente lo que ella nos contó de tanto cuando nosotros la presionamos para que nos dijera eso, que nos enteramos del embarazo. ¿Y qué pensaban? ¿Que tenía un dolor de barriga? Porque a ella salió para que la hermana y que es un cumpleaños de la hermana. Y en esos días se le había ido la menstruación. De repente después no le vino más. Nosotros angustiados porque no le había venido la menstruación, ¿Y la barriga no le crecía? No. A ella se le desarrolló la barriga después que nosotros le hicimos el eco, que nos dimos de cuenta que estaba embarazada. Mira, ¿y estaba consciente de lo que, o sea, de que con el noviecito de lo que iba a pasar? ¿O no? Sospechaba. Porque tú sabes que mucho, en tanta hablar con la gente, que se apretan el pezón, le sale agüita, entonces ella ya tenía dudas. Pero no nos decía nada a nosotros. Lo que pasó fue que no... Y ella no estudia, no va a la escuela, no iba a la escuela. Sí, ella... Bueno, para... ¿En qué grado se quedó? En sexto grado. Bueno, pero no puede dejar de estudiar. Bueno, nosotros hablamos en el colegio para... Pero la van a aceptar. Después que el niño tenga 3 meses, que la pueden aceptar. O sea, que perdió el año y le da continuidad a sexto grado. Bueno, Exactamente. eso tiene que ser una de las tareas, que ella no vaya a dejar de... O sea, que se quede como desescolarizada, pues. No, ella sigue en lo mismo.
Qué broma. Porque yo incluso le dije eso, pues, que lamentablemente no Y, ajá, y los padres del niño, ¿qué dicen? Nada, no ni lo pendiente. aceptaron. ¿No? No, porque como es supuestamente un bebé para ellos, no lo aceptaron, le dijeron que no, o sea, que eso era embuste, que se lo querían acatar al muchacho, que eso no era de él, que era de él. Pero él sí lo asumió. Sí lo asumió. Hay que tener prevención porque además lo que le están es protegiendo. Eso fue lo Primero, que ella no está en capacidad de cuidar a un niño tan pequeña, pues ya está para que la cuiden a ella. Y segundo, que, o sea, es un riesgo para su salud. Colorín colorado, los índices de las niñas de embarazo precoz. Sí. 11 años. Otra madre más soltera tiene que echarle pierna a la vida porque no puede, tiene que seguir estudiando. Porque, ¿cómo hace para Bueno, defender? eso tiene que ser para ustedes ahorita una responsabilidad. Pásame esto para lavar la verdura, por favor. Vamos a enjuagar bien esto para subir. Listo el sancocho, mosca por ahí que no quemen. Sancocho en puerta. Wow. Pisa la malla. Ahí llora. Jala ahí, jala, fuerza, corra. Ya, pues, con agilidad, casi loco. Marico, la mala se queda pegada en la malla porque está toda rota. A la milla no pequeña, dale una de 20, dale una de 20. Sí. No, pero por cabo, como cuántos kilos más o menos, capitán, que está fondeado. 200 kilos. Tengo 200 kilitos. 200 kilitos, ¿eh? Sí. Bueno, este es el primer lance, ¿no? Vamos. Sí, estamos buscando los 300 casi. Más o menos, sí, 300 kilos, 200. Y tú te la embuchas. Sí. Embuchando. Gracias, hermano, muy amable. Guayaba y papel con limón. ¡Wow! No, está excelente. Carlito, te recomiendo que lo pruebes. ¿Mensaje de quién? Despachito San Cristóbal, el Ital Steel. Loco. Que está ahí el mensaje de él. Que nos espera para el lunes para poder ver. Fue un mensaje de él. Se les recuerda que con amor, con cariño, son bucerros de nuevo ingreso, un poquito renuentes porque es normal que vienen con el sentido maternal. Vamos a hacerlo con cariño. Hola, chiquitita. Vamos a marcarte porque ya tú comiste. Con cuidado, Luis. Ve si se acerca hacia la tetina múltiple para que se aprenda de mejor forma. Camínala. ¿Tú tienes hambre? Vente, pues. Este está excelente, Madeleine. Comió fino. A veces es un poco tedioso porque ellos sienten el vínculo maternal, pero poco a poco ellos se nos van acostumbrando. ¿Desde cuándo trabajas tú aquí, Aide? Desde el 2018, bastante tiempo. ¿Cuántos teteros has dado ya?
Esperamos tenerte por mucho tiempo más y más teteros. Aprovecha y acerca aquí al que está caminando. O te está caminando a ti. O te está caminando a ti. ¿Funcionan los masajes, Luis? ¿O está todavía un poco renuente? Es normal de ellos. Pero luego que agarran el tetero se acostumbran y después no hay quien lo despegue. ¿Viste? Así están relajados, funcionan los masajes. Con paciencia y con amor poco a poco. Tienen que cantarle una canción también. Ellos reconocen la voz también. ¿Funcionó la canción de cuna? ¿Sí funcionó? Bueno, porque ellos son unos bebés para un cuerpo de bucerritos. La tarea para mañana va a ser aprenderse nuevas canciones de cuna. Cada uno tiene que venir con 2 canciones de cuna. Bueno, mis amigas, vamos a compartir un café. Gracias, gracias Marisela. Que no tome con azúcar, aquí tenemos algo para compartir. Victoria no le echa mucha azúcar. Yo le echo un poquito más. Unas pepitonitas a la vinagreta y bueno, galletitas como ustedes quieran. Te van a avisar con la inscripción de Diego. Ok, perfecto, sí, eso me interesa. Porque ahí no Estamos tienes en que eso. pagar nada. El CENIA te da todo. Ya. Todos los de la Salle se han cambiado para el CENIA. Porque como no pagan el fútbol, y es un deporte. Pues. Sí. O sea, que el que ve ballet, danza, Sí. todo eso, lo paga aparte de Mi nieta estaba allí, colegio. pero también lo subieron demasiado. Porque mis nietos hay que meterlos en algo porque son demasiado inquietos. Me volvería yo loca. Ujú. Pero ya yo le dije a Marjorie que ella coordinara con Helio para los niños, el deporte y eso. Porque yo me voy para carnavales si os quiere, porque también me sale algo Sí, de... el descanso. El descanso. Esos carnavales de cubanas que son tan buenos. Yo llevo un bolso de comida que eso pesa de más. Me conviene, sí, porque Ayudarlo. llevarles comida a esa gente allá porque ellos están... Yo pienso que mientras uno pueda ayudar a la familia, uno lo hace. Claro. Pero hay familias que de verdad no se acuerdan que el otro familiar existe. Así Uno es. porque puede ser la crianza que hemos tenido y... No, y a la familia nada más no, sino a otras personas. Sí, a otras personas. Que te A mí estaba me ha comentando tocado lo de ayudar a la, otras lo de la personas. jornada de salud. Pero es que Marisela, de verdad, yo la admiro porque Marisela trabaja. Esta semana fue Ella para mí trabaja una fuerte. fuerte. Sí, para echar Bueno. su casa adelante, por Diego, para que no le No, y falte por nada. lo menos Pero por la ella de nieta, verdad sí. yo la admiro. Diego, las hermanas, los sobrinos. Sí, bueno, 100% para él y seguiré siempre con él, pues, adelante. Como un trencito, como un motor. Y entonces, bueno, yo esta semana me tocó trabajar 6 días. Bueno, gracias a Dios que por lo menos Diego te ha correspondido entonces. Sí, él se queda Buen aquí en la estudiante. casa adelantando tareas y bueno, llegué y una albahaca. Ella le gusta cocinar. Sí, a mí me cocina bueno. A mí A me mí no gusta me la gusta cocina. cocinar. A ella le encanta cocinar, a mí no me gusta. Busca novio, búscate el novio. Bueno, te Maricela, toca a ti. necesito un novio. No, ahorita no quiero novio. Y Diego no va a querer, Diego no va a querer. Si no quiero cocinar, digo que se prepare un sándwich. Ese es el tema. ¿Y tú, María?
Vecina, agarrando sombrita. Llegué ayer, pero igual como llegué ya me voy. Pero bien, muy bien, gracias a Dios. Buenas. Nocho. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes fiar 1 kilo de maíz? Te lo pago ahora. Es que no tenemos... No tengo sencillo. Ahorita O sea, yo, ahora de para acá, Lisa. ahora más tarde yo te lo pago, no te preocupes, te lo pago en efectivo. Ahora que no tengas efectivo, yo te lo pago. Amor, no es porque yo no tenga el efectivo ahorita, o sea, yo sé que tú es tu negocio y tú tienes que estar clara en lo tuyo, ¿verdad? Está viendo, no es porque no que tenga, sino no tengo sencillo. Estoy ocupado, ¿oíste? No, dale, tranquila, mi amor, que Dios te bendiga, mi amor, chévere. Bueno, así es la vida. ¿Y qué le vamos a hacer? Seguir viviéndola. Que Dios me perdone, eso es un tipo de gente que no entiendo, porque al final saben que uno está aquí todos los días, uno les paga y por 1 kilo de maíz te van a decir a ti que no hay no cuando lo tengas. O sea, yo no le veo sentido, pues. Y más a uno que uno trabaja y sabe que uno no le embone un mundo a esta cuestión, pues. Mierda. No la bote, papi. ¿Qué pasó, mi rey? Usted me adelante, no te cuidado, que esto es oro. ¿Sabe que esto es una mierda? Es oro. Mira, Carlito, vamos a tener que limpiar el filtro, pues esa gasolina, el coño de su madre, no sirve para nada aquí en Venezuela. Aquí estamos escoñetados por este lado, porque nos está tapando el filtro, ¿viste? Sí, ¿verdad? Está tapado, Carlito. ¿Sí está tapado? Sí, el tanque. Mira lo que bota gasolina. Voy a tratar de hacer algo. Positivo. Positivo, logré destaparlo. ¿Lo destapaste? Sí. Buenísimo. ¿Por qué haces así? Oye, porque estoy forzado aquí y estoy que no jodas, joder. Estuvieras tú metido aquí para ver. Bueno, pero vamos a reírnos un ratito. Toca, no nos queda de otra. Yo me voy a reír, pero cuando ya esté en la frontera, en Cúcuta, ahí sí me voy a reír yo. Me voy a pagar la risa y me voy a tomar una de litro. Una cerveza del Águila. Yo nunca la he probado, hay que O probarla. Bavaria. Hay que probarla. Coño, logré destaparlo, estaba totalmente tapado. Así Esa es la arrancamos falla de fino. gasolina, sí, con el favor de Dios. ¿Se enamoró o qué? Nos gustamos. Ay, qué yo la madre. Si no fuera por estos momentos. El venezolano pasa roncha, pero se ríe igualito. Claro, hermano. De todo hacemos un chiste y hacemos una broma. Si no, imagínate si fuera el puro estrés, loco. Verga, yo creo que ya estuviera muerto. Ya. La idea es salir adelante y, coño, poder hacer las cosas bien. Porque esto no es fácil para nadie. Gracias a Dios el carrito no nos ha dejado mal. 34 años tiene este carro y no tiene nada que envidiarle a ningún carro. Nada, absolutamente nada. Mototaxi, amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto me cobraste a la Biblioteca Nacional? $4. Gracias.
pensado también en trabajar de mototaxi. O sea, yo tengo mi trabajo, pero como para rebuscarme, ¿sabes? Para tener otra entrada. Es mejor trabajar por su cuenta, ¿no? Sí, pero también por trabajar por tu cuenta también tiene su parte positiva y negativa. Hay días que se trabaja bien, hay días que se trabaja, que no hay trabajo, pues. Un día bueno, 70, 80. ¿Trabajando qué todo el día? Todo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Okay. Un día malo, nada, ni $1. Ahí tienes que pensar en que en el día que hagas, guarda. En vivo por Televen, tu canal Teledeportes. Los esperamos. Soy periodista deportiva porque quise ser atleta en mi vida y eso me llevó pues a irme a otra rama donde de alguna forma el deporte formara parte de mi vida. De verdad que ha sido mi contacto más fuerte con el periodismo, siempre tuvo que ver con el deporte. Comenzar con pasantías muy jovencitas en la universidad con deportes y pues nada, luego mi carrera también me ha llevado a eso precisamente por el amor al deporte. Hoy vamos para encima, arriba los tiburones de La Guaira, sí o qué, la bullita, dale. Con todo, ok. La noticia se regó, caballo, cuando jugaba béisbol, el caballo, ¿Y pa' dónde van los tiburones? Tiburones, pa' encima. Tienes hasta aquí, Barrio Unión, Caucagüita, La Urbina, 5 de Julio, José Félix Rivas, Barrio Unión, hola, zona central, ok. Entonces, fíjense ustedes, bueno, en el caso de todas, tienen un oficio alternativo, digamos, de rebusque, ¿no? María Isabel se rebusca con sus planos y su arquitectura, Yolanda hace comida, seca cabello, pone uña, igual Ivonne, Nélida, no sé qué otra alternativa tiene. ¿Cuál es tu otro rebusque? No me vayan a decir que trabajan de noche porque voy a salir corriendo. Ahora hay un componente distinto, que es que muchas madres jóvenes salieron a buscar otros destinos y los niños los tienen sus abuelas, los tienen las tías, tienen ahora a su cargo nietos, sobrinos, y bueno, entonces hay que llevar alternativas que le permitan algún tipo de actividad socioproductiva. Tienen que buscar un oficio alternativo y creo que esta es una herramienta importante porque, bueno, no es solamente que aprendan el oficio, sino que se aprendan a manejar ustedes desde el punto de vista de la oratoria, que puedan tener confianza, eso es muy importante. Cuando no hay ingresos uno se deprime y cuando uno está deprimido no produce. Azul, amarillo, rosado. Nos unimos todos, igual como para empujar la lancha. Mira, compañero, ven acá, vamos a la lancha. 1, 2, 3. Y vienen los otros y los ayudamos, pues somos una fuerza, somos una maquinaria humana aquí en Chirimena, imparable.
nacer, reencarnar en un pez. Seguiría pescando hasta que me muera. ¿Cómo estás, mi estimado? Si tengo estos modelitos, no sé cómo estás con las cajas de regalo ahorita. Claro, ahorita es como son muestras, esta la cargo un poquito feita, pues. Pero esta es para el Día de los Enamorados, está excelente. Ajá. Esta viene en paqueticos de 5 docenas. Caja C, esta sale en 0.30 y vienen 10 docenas. Y esta, bueno, esta viene también por docenas, esta viene desarmada. ¿No hay un paquetico allí, Carlos? Sí, él es sobrino mío, mira, este es un amigo, un cliente. Es mejor trabajar a veces con la familia. Sí, pues. no, porque hay que ayudar también a la familia. Sí, señor, es correcto, es correcto. Y hay una fuerza, hay una fuerza. Y es bonito inculcárselo a ellos, pues. No dejarlo a la deriva como dice uno, ¿no? Dejarlo ociosos y vagos por ahí jodiendo, como digo yo. Y bueno, nada. Voy a necesitar de esto. Creo que de esa también. Hay estas bolsitas también porque estas... Oye, una preguntita que te quiero hacer. Dígame, amigo. ¿Dónde consigo para cambiar dólares en pesos o en bolívares? Yo necesito cambiar por lo menos 20 dólares. Pero 20 dólares. quiero saber cuánto me van a salir los 20 dólares en pesos, cuánto me da 20 dólares en pesos y 20 en bolívares. Exactamente. Sáqueme la cuenta ahí. 20 dólares en bolívares. Sí, sí. 239,20 bolívares. Ajá, en bolívares aquí vendría, aquí hay cuánto en Ahí hay 1000 bolívares. 1000 bolívares vendría siendo en dólares. 45 dólares. No, necesito menos. Y ok. ¿Y en pesos? ¿En pesos cuánto serían 20 dólares? Serían 89. Yo te doy un billete de 20 y tú me das un fajo, un poquito menos de esto, ¿verdad? Sí. Y con la cantidad del fajo de billetes, hermano, de vaina que me alcanza para comprar un caucho del carro. Imagínate la inflación que hemos llegado y a lo que estamos ahorita en esta situación tan brava, ¿no? Está un poco difícil todo, pero creo que la superación también está entre nosotros, porque la necesidad de la madre es la invención. Sí. Pero realmente uno tiene que... También poner de su parte. Sí, trabajar. Disfruto la vida porque la vida no dura mucho. Yo soy un hombre mayor, pero lo vivo igual como si tuviera 30 o menos. Me gustan los retos, me gusta el peligro relativo.
Lo que pudiera tener miedo es una incapacidad física y quedar, digamos, discapacitado siendo vivo. Yo prefiero morirme en un accidente, morirme que digan, no, ese murió porque lo comió un cocodrilo, o se murió porque le comió un tiburón. En una noche estrellada te viviste vida mía y bailando en la enramada sentí que te conocía. Coño, por fin, sobrino. Cúcuta, 3 kilómetros, papá. Regrese pronto a Venezuela, condenado. Regreso porque no va bueno. Regresa a su abuela, yo me voy a quedar allá en Cúcuta. ¿Te vas a quedar en Cúcuta? No, joder, en Colombia y Cúcuta es que vas a ver en la madre, ¿oíste? Ahí sí vas a ver vainas arrechas. Esto es una putería. Cúcuta, pues, hermanito. Pero ha sido un poquito complicado. Espero que no tengamos ningún tipo de problema. A sacar tus harinas, tus almejas. Mira, llegaron los cambures amarillitos. Amarillitos los cambures. Llegaron los cambures, mi pueblo. Digo, Guerrero. ¿Cómo me le va, hermanito? ¿Qué pasó? ¡Ay, mi compa! Por su banda no va a ser 11 juegos. Llevamos en el 23 11 juegos, de los cuales llevamos 8 ganados y 3 perdidos. Y de esos 8 hemos ganado 6 por nocaut. Por ahí, Julio, pues. Ahí hay tapa. No se quede tirado en el suelo, póngase activo. Estoy lesionado. Desde que se comenzó a organizar aquí el fútbol, cuando las etapas han bajado de fútbol, la violencia sube. Cuando se está haciendo la actividad, esto baja completamente. Y los muchachos que por alguna u otra razón han tenido situaciones violentas, la cancha la respetan. Tú eres una de las referencias aquí, de esta cancha. Yo siempre lo he dicho, Jorman es una referencia frente a esto. Cuando se hizo una elección para manejar la cancha, los muchachos que votaron por ti. El máximo votado que se dio aquí, fuiste tú. Este año tienen que ponerse las pilas, porque por lo menos lo que es mi persona y Tomás, nos vamos a estar ya dentro del comité directivo de la liga. Yo puedo bajar para acá y voy a bajar, pero ya las responsabilidades son de ustedes en todas las cuestiones. Cualquier cosita, bueno, una jaladita de oreja, y un cocorrón y todo lo que tienen para que agarren el lío. Usted sabe que siempre va a ser así. Y ustedes cualquier cosa siempre van a ir para la casa a buscarme. Maestro, mire esto, tal. Pero ya ustedes tienen... No, vale, será mío. Entonces es eso. El gran Jorman. ¿Cómo que te dicen a ti? Chivolo. ¿Cómo te dice Giancarlo? Que pocholo. Es el famoso chivolo de aquí de la cancha. Una referencia, en verdad. ¿Te gusta mucho la cerveza? Tienes que dejar un poquito de estar tomando tanta cerveza. Siempre he sido un chamo de buena conducta, no es estar la mala conducta. He sido estudioso y lo que me pasó a mí en el brazo fue laboral. Nada, no tuve ni la delincuencia, nada de eso, nada.
Un aplauso a estas mujeres emprendedoras que aprendieron con su taller de bolsillo. Todo con paciencia, con amor. Entonces, aprender a emprender. Ese es el lema. Ya no decimos llorar, decimos factura. Selfie, selfie. Ajá. Bravo, niñas. Cambio, Hiela. ¿Estamos ready? Yeah, yeah. ¿Estamos ready? Sí. ¿Cómo está el autito? ¡Por arriba! Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Rela, que la llevo rela. Rapeando por acá, cerca de la bandera. Hay gente aquí que le mete candela. Pero esto es un cambio de gobierno aquí en Venezuela. Un cambio en Venezuela. Nadie sabía que iba a terminar con la terminación de ELA. Si dicen que pasa adverso, no es que piensen bien. Fue el cambio del efecto Mandela. No es el cambio del efecto Mandela. Pero en el caso este pan aquí se desvela. Claro, todos quieren cambiar en ancha mar, pero el cambio comienza con las velas. Comienza con las velas. Esas tenían que vela, primera escena. Tranquilo que la llevo rela. Te estoy cambiando la cara como cambia el clima aquí en Venezuela. Y volvió con la misma en la escena. Mano, eres el mejor, esa rima sí fue buena. Pero mano, deja de hacer juego de palabras. Si no limpias tus alas, no vuela. Al final se encela. La gente me escucha improvisando y me cela. Porque le meto candela, porque soy el candela. Nueva escuela, rimando rela. ¿Cómo sentirme solo? Tiene el dolor vivir. Yo creo que cualquier venezolana puede llegar a donde yo estoy independientemente de aspecto físico, de estrato socioeconómico. Lo importante debería ser siempre la preparación. Yo creo que Venezuela fue uno de los países donde incluyó realmente la figura femenina no decorativa en las transmisiones deportivas y en los programas deportivos. Quizás al comienzo era un poquito más difícil porque había como un poco más de recelo, pero hoy en día es raro que tú no veas una producción deportiva que no tenga por lo menos una o dos figuras femeninas teniendo las mismas oportunidades que el resto de los anclas. Hay espacios todavía que conquistar, sin duda alguna, pero yo creo que ha sido siempre un error pensar que tenemos que tener los mismos espacios hombres y mujeres, porque al final tenemos una visión diferente de todo, ¿no? No tienes por qué verlo como una lucha, no es necesario. Voy a probarlo. Ves de todo, ves de todo. Eso sí, en Cúcuta consigues comida mucho más barata que aquí en Venezuela, calzado, ropa, o sea, tienes muchas cosas que vale la pena ir para allá a comprarlas, pues. Tienes todo en comida, lo que tú quieras, vestidos, calzado, consigues muchas cosas, pero también están muchas cosas malas que hay allí. ¿Cómo siguen aquí? ¿Bien o qué? La
¿La tía está ahí? Yo no puedo, yo creo que ni puedo. ¿Ustedes mañana a qué hora abren? Mañana a partir de las 8. No, ya a las 5 de la mañana tengo que regresar para San Cristóbal. Dile, mira, Mauricio está ahí, tú sabes. Listo. Dile, Mauricio pasó ahorita por aquí, pero no puedo pararme porque andamos sobre la hora, pues si nos cae la noche, tú sabes cómo es eso. Dale, primo, saludos, hermano, cuídate. Te saluda a la tía. Viajar es fuerte, es duro. ¿Por qué? Porque hay momentos que a veces me han querido quitar el carro, la mercancía. Ellos son bravos, yo soy más bravo, pero a mi manera y a mi estilo. Que si a ti por un lado te cierran una puerta, por otro lado tú abres 20 más para poder lograr las metas y llevar el alimento y el sustento a tu casa. Hermano, disculpa, ¿a cómo está para bajar a Cúcuta 1? ¿Qué precio está para bajar a Cúcuta 1? ¿A cómo tiene la manzana? Papi, esta está 4 en 5. ¿En 5 que 5.000 pesos? Ah, ok. Gracias, mi reina, muy amable. ¿Pancito a cómo? A 2.000. Gracias, papi. Para tener señal, ¿a dónde la puedo conseguir ahorita? O sea, necesito tener cobertura, ¿dónde la agarro? Así como vienen allá, hasta aquí. Y de aquí para Oiga, una pregunta, para ponerle un chip colombiano, ¿cuál sería? ¿Cuánto me costaría eso? Cuesta 7 pesos con la recarga, sin recarga en 3.000. Sin recarga 3.000, 7 pesos con recarga. Recargado con un paquete que nosotros le damos. Ok, gracias, mi amiguita, que tenga buenas tardes. Para que pueda apreciar lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. Lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. Vente.
Es rápido ahí, que yo me tengo que ir a entregar esa vaina. Ay, mira, que vaya la pure, vaya la pure. Agarra ahí, pues. Un momento, pure. Prende, ya dijo. Míralo. Ármalo, préndelo. Me emocionó. Préndelo, ármalo. Listo. Ponte tú un cálculo aquí 4. Ahí hay como qué, como $20. Aquí hay como 4 o 5 gramos también. Bueno, pero no que- lo revoluciona, $20 aquí, $20 así, invierte, vas invirtiendo aquí. Y así, se vende, así y también como se vende una así vez. ya. Aquí Se tocaron vende así. $1 y se vende, tú $1. preparas y le Y ganas así, más así todavía. armadito cuesta $1. Cuando está abajo mucho la venta y la mayoría de los panes se han ido del país. Y entonces, ahí hay chamas, se han ido para Chile, para Perú, para Ecuador. Entonces, ellos no dejan chambear. Los pocos que quedan, los quieren multar. Entonces tienen que pagar una multa. Si no pagas la multa, vienen por ti. Entonces los chamos tienen que expirarse porque si no se expiran, uno tiene que expirarse porque si no lo joden a uno. Pues. Yo tengo 2 carajitos, entonces como un sueldo mínimo, un 20, eso no me resulta. No, ¿cómo? no Entonces uno rinde. quiere trabajar para resolver, para tener revolucionar billetes, esto, para criar tus hijos, para tú echar para adelante. Eso es esto, más nada, aquí no hay otra salida. Te secuestro, dame mi billete, entonces quiero tener mi casa, no tengo donde vivir, entonces ¿cómo hago? Esa es la única salida es esa. Se pone a vender su vaina porque es la manera que uno tiene de sobrevivir, mano. Claro. Y entonces agarran, se ponen a vender tu vaina y te agarran con una pata de crispio, como te agarran y de paso te quieren escoñetar, te quieren quitar más de lo que... Y porque la multa sale más cara de lo que se puede. Tú agarras y compras para tú eres loco, mano. Y entonces, y ellos mismos. Diario, en ningún lado de Venezuela te gana $50. Entonces- En ningún lado. Y aquí nosotros nos metemos $100 diarios. Por lo menos te pongan de caso. ¿Qué es lo que, papi? ¿Qué es lo que? ¿Esta ceviche? Sí, vale. Baratica, 300. Está fina, chamo. Ahí pinga, ¿eh? Coño, vale, está bien. Está vale. bonita, ¿eh? Pero una así, oíste, para que sepa, chamo. Bueno, cuando la necesites se la puedo prestar. Fuego, Mira cómo es. una vuelta buena, mano. ¿Me entiendes? Mira, no, bueno, si te- $300 que me costó. Sí, chamo, ¿y cuánto me la dejas así para la de Coño, te la- Quiero una, vos. Coño, O con eso podemos trabajar. claro, yo se la presto cuando te necesite, pero me costó 300. Si la puedo alquilar. Eso, listo. Y la vuelve a traer y somos hermanos y usted hace lo que va a hacer, güey. La vuelve a traer y listo. La seriedad por medio. Claro. ¿Sabes cómo es? Trabajamos todos. Sí, está fino, sí, está fino. Está ah. fino. Tres tablas. Está bien, chamo. Está fina, fina. Y es cañón corto, está bella. Dale su vaina, dale su vaina, dale su vaina a ese hombre, que ese hombre sabe su vaina. Eso me gustó, viste, para que sepa, chamo. Bueno, cuando la necesita, yo se la trabajar, presto. Para trabajar, tú sabes lo que estamos revolucionando, mano. Claro. Aquí estamos bueno. Esa mierda, vamos, no joda, vamos. Comida espectacular. En el VIP, alimentos La Huaca. La Huaca en el VIP.
¿Qué tal? Pues como sirviendo un vino. Bueno, ya, diciendo camarera. ya respiré, mi amor. Ya llegaste a tu casa. Me dijiste que pasaste unos días malos, amargos, y a lo mejor para no atormentarme o para no angustiarme, no me lo contaste, digamos, en su fondo y en su forma. O sea, ¿qué te pasó? Nada, pues yo llegué, estaba todo bastante bien por mensajes, qué sé yo, con mi ex, con Marlon. Y resulta que pues llegué allá y se le pasó el amor. O sea, ya no quería estar conmigo. Ay, ¿qué tiene que ver eso con la calle? Pues porque yo vivía con su hermana y tuve problemas y la hermana me corrió. ¿Y dónde dormiste? En una plaza. Y me lo dices hasta ahora. Una noche, pues no fue mucho tiempo. Justo yo días antes había conocido, me iban a robar, me estaba persiguiendo un tipo y yo dije, marico, a mí nunca me han robado en Venezuela, no me van a venir a robar acá. Me quedé en una estación de servicio, pedí ayuda y un chico me dice, mira, si quieres súbete en ese taxi que la dueña es una señora que siempre está acá. Bueno, me subí, la señora se llama Estela, era cristiana, es cristiana. Y nada, pues se me ocurrió llamarla a ella esa noche. Y pues nada, viví un mes en su casa. ¿Un mes? Un mes en su casa. Obviamente le pagué alquiler porque yo le pagaba con mi trabajo. Bueno, sin duda Dios metió su mano. Después de ahí ya conocí a una venezolana que le hizo un viaje. Y nos pusimos en contacto y dijimos, bueno, vamos a ir a buscar trabajo juntas, qué sé yo. Y el día que fuimos a buscar trabajo lo que hicimos fue beber alcohol en una plaza. Y bueno, ahí yo me fui a vivir a una residencia donde ella vivía. Y ahí mi vida cambió por completo. Creo que lo mejor que me pudo pasar fue alejarme de esas personas porque, bueno, nada. Ahí como que comencé a reinventarme. A tener oportunidades. No, las oportunidades las tuve, pero bueno, estaba encerrada en un círculo vicioso, gente bruja, santera, que hacía esas cosas feas y yo me sentía mal. Pero pues regresarme nunca fue una opción. Bueno, la verdad es que debo reconocer de todo corazón que eres una dura, una arrecha, porque Gracias. creo que a tu edad y en tu condición creo que yo no lo hubiese soportado. Salud por eso. Te amo. Yo también. No lo sabía. Pero bueno, siempre... Se me va a partir el corazón. Creo que siempre Dios me ha premiado con buenas personas. Ay, mami, ya no llores. Tranquila. No De llores. verdad no lo sabía. Yo sé que salgo de mi casa, pero no sé si pueda llegar nuevamente. Le pido a Dios todos los días, cuando salgo, que pueda regresar nuevamente a mi casa. Yo no me voy de Venezuela a comer mierda para otro lado. Prefiero comerla en mi tierra, en mi casa, con mis hijos, y no que me humillen y comer mierda en otro lado, en otro país. El que me venga con cuentos tiene su tiempo perdido, pues la verdad está en los hechos. Del mentiroso me río. Pa'lante que brinca el sapo, dice un refrán conocido. Por eso yo voy pa'lante a defender lo que es mío, llevando como estandarte el joropo y el corrío. Pero acepten su derrota sin pataleta y chillidos. Soy el campeón del momento, mi triunfo está decidido. Representante.
me bendeció, por eso yo voy para adelante, sin tenerle a los sombríos. En la carrera del canto tengo un trayecto corrido de triunfos y desengaños, y eso me ha fortalecido. El que me venga con cuentos tiene su tiempo perdido, pues la verdad está en los hechos. Del mentiroso me río, pa'lante que brinca el sapo, dice un refrán conocido, por eso yo voy para